El inicio de la salvación es la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, en su condición natural, el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. ¿Cómo es posible que el hombre en su estado natural perciba las apelaciones del Espíritu de Dios que llaman a su conciencia? Para esto, te invito a que te quedes con nosotros. Esto es, Recibiendo su Palabra. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. La palabra de Dios declara en Efesios, capítulo número 2, versículos 1 al 3, lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos textos, la palabra de Dios describe de manera exacta la condición de la conciencia y el corazón en su estado natural. Debido a la práctica del pecado que de manera habitual el ser humano lleva a cabo, la conciencia está, por así decirlo, cauterizada, está presa en sus delitos y pecados. La conciencia sencillamente le muestra al ser humano sus pasiones, sus deseos pecaminosos. Y el ser humano es en su estado natural incapaz de percibir las apelaciones del Espíritu Santo que lo llaman a la comunión gozosa con su Creador. En su estado natural, el ser humano ni siquiera puede por sí mismo decidir prestar atención a las apelaciones del Espíritu de Dios. Ni siquiera puede levantar su vista y mirar al cielo y contemplar la gloria de su Creador. Mucho menos contemplar las verdades del plan de la redención obrado en Cristo Jesús. En su estado natural, el ser humano necesita que el Espíritu Santo haga un trabajo milagroso en él. Ese trabajo puede llamarse un despertar de la conciencia. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el poder discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones.
ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La palabra del Señor declara entonces en 1 Corintios capítulo número 2, versículo 14 lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo así entonces debe lograr que el ser humano despierte en su conciencia. De manera maravillosa, de manera misteriosa, el Espíritu Santo por medio de Jesucristo inicia un trabajo en el corazón de aquella persona para prepararlo para oír y prestar atención a las palabras del Evangelio. El Espíritu Santo hace esa obra de manera universal, con la finalidad de llevar a las personas a percibir su necesidad, su condición, de tal manera que su conciencia pueda despertar para discernir, escuchar y prestar atención a las apelaciones del Espíritu Santo, habilitando así el Espíritu de Dios a cada persona a que incluso pueda decidir mirar a Cristo y decidir seguirle. Esta obra misteriosa y maravillosa del Espíritu de Dios se nos presenta claramente en las Escrituras, registrado en Hechos capítulo número 16, versículo número 14. Leemos lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ahora noten, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu de Dios abre el corazón de todo ser humano para que pueda percibir la voz que llama por medio del Espíritu Santo a la conciencia individual, invitando a la comunión y a la santidad, a la comunión gozosa con nuestro Creador. El Espíritu de Dios es el protagonista que inicia en cada uno de nosotros aquel despertar de la conciencia que Jesús pudo pronunciar cuando conversó con Nicodemo con las palabras siguientes. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla de donde quiere y tú percibes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. De esta manera, el Espíritu Santo inicia con su poderosa intervención una misteriosa obra en el corazón de cada ser humano, para que así la conciencia pueda despertar, podamos comprender nuestra condición y al comprender nuestra condición comprendamos la voz maravillosa de Cristo que por medio del Espíritu Santo nos llama, apelándonos a buscar el gozo de la comunión con nuestro Señor. De esa manera, si en tu corazón has sentido que el Espíritu de Dios te ha estado llamando, es una evidencia de que tu conciencia ha despertado y esta es la voz de Dios que llama a tu alma, invitándote a la comunión con Él. Si oyes hoy esa voz, no endurezcas tu corazón, porque siempre serás libre para hacerlo. Pero si la percibes, escuchas la voz del Espíritu Santo, no cierres tu corazón. Acepta su invitación, contempla a Cristo y permite que la transformación poderosa de tu vida comience hoy. Que Dios te bendiga recibiendo su palabra. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde.